Hola, yo soy Meli y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal donde les hablo de libros. Pues otra vez leí un libro bizarro, un libro muy intenso que únicamente leí por el morbo y por todas las cosas que se decían que pasaban en él, y en cuanto lo terminé supe que tenía que hacer este video para que ustedes no tuvieran que leerlo, y no necesariamente por la intensidad de este libro, sino porque me pareció una muy mala historia. Entonces, como pudieron haber leído en el título de este video, hoy les voy a hablar del libro Haunting Adeline para que ustedes no tengan que leerlo. Ok, hay muchas cosas que quiero comentarles de este libro, pero antes de comenzar, creo que no está de más recordarles que no porque a mí no me haya gustado este libro signifique que a ustedes tampoco les vaya a gustar, simplemente les estoy dando mi opinión honesta acerca de él. Y también voy a darles spoilers acerca de este libro porque precisamente quiero que ustedes se ahorren su tiempo y su paz mental. Entonces les voy a contar todo lo que pasa, todo lo importante, las cosas que no me gustaron y las razones por las que considero que es una muy mala historia. Y bueno, Haunting Adeline fue escrito por H.D. Carlton. Tengo entendido que ya existe una segunda parte. Está disponible tanto en inglés como en español bajo este mismo nombre. Y según la autora, internet y todas las plataformas donde pueden leer este libro, lo catalogan como un romance oscuro. Yo no estoy muy de acuerdo, pero ya les hablaré al respecto de por qué me parece pésimo que se le considere un romance, por más oscuro que este sea. Y bueno, esta historia nos habla de Adeline, quien es una chica joven. Ella es escritora, tiene algunos libros publicados, le va bastante bien en la vida, tiene su propia casa, su grupo de amigos. Al parecer tiene una vida aparentemente normal, pero todo cambia el día en que Adeline tiene una presentación de uno de sus libros en una biblioteca, en una cafetería o algo por el estilo, en donde se da cuenta que hay una persona al fondo del público que la está observando de una manera muy extraña e intensa. A ella se le hace muy particular el comportamiento de esta persona, pero decide no prestarle mucha atención hasta que ella regresa a su casa y comienza a recibir muchísimos mensajes de texto por parte de un número desconocido, en donde le dice cosas muy intensas y bizarras. Lo peor de todo es que este desconocido no únicamente le manda mensajes de texto a Adeline, sino que también de alguna manera puede observarla, saber lo que está haciendo, saber en qué parte de la casa está. Y también al parecer tiene una manera de entrar a la casa sin que ella se dé cuenta. Al principio Adeline piensa que está confundiendo las cosas, que no es posible que este desconocido pueda saber con exactitud en dónde ella se encuentra en su propia casa. Pero conforme pasan los días, ella empieza a recibir rosas sin espinas en diferentes partes de su casa, afuera de ella, en la cocina. Incluso en algunas ocasiones se encuentra botellas abiertas o copas con líquido servido. Y es aquí cuando ella se empieza a preocupar y a asustarse. De hecho, en las primeras ocasiones que esto sucede, ella decide contarle a su mejor amiga Daya. Y en otras ocasiones también decide llamar a la policía para que revisen si hay alguien dentro de su casa. Pero ya saben cómo puede funcionar la ley en algunas ocasiones. Los oficiales le dicen a Adeline que ellos no pueden proceder porque encontrar rosas fuera o dentro de la casa no es sinónimo de que ella esté corriendo peligro. Entonces deciden ignorar sus llamadas. Incluso hay una parte muy importante en la historia en donde Adeline vuelve a llamar a la policía y le insiste a los oficiales que se ocupen de lo que le está pasando, que hagan algo, pero ellos no tienen registro de ninguna demanda, ellos no tienen registro de ninguna llamada de Adeline a la policía. Entonces a ella se le hace algo muy extraño porque no es la primera ocasión en la que ella tiene que acudir a los oficiales para pedirle su ayuda. Y recuerdan que este acosador podía saber con exactitud en dónde estaba Adeline. Pues resulta que este acosador es un hacker
que tiene la habilidad de poder ver las cámaras de seguridad de la casa de Adeline e incluso creo que llegó a colocar cámaras en otras partes que Adeline no tenía ni idea. También podía meterse a sus mensajes de texto, entonces por esta razón ella no tenía pruebas de que un acosador le estuviera mandando mensajes y también él lograba meterse a los archivos de la policía para borrar todos los registros de las llamadas de Adeline a la policía. Y bueno, creo que hasta ahora la historia iba bastante bien. Creo que es una historia de un acosador que sonaba muy intrigante, muy emocionante. Yo la verdad sí estaba muy metida en la historia hasta este momento, pero después poco a poco iremos conociendo la verdadera identidad de este acosador, descubriremos que se llama Said o Zack como algunas personas lo conocen y sabremos que aparte de ser un hacker, él se dedica a rescatar a niños pequeños del de personas. Lo peor de todo es que Said, el acosador, de verdad está súper enojado con la vida y con el mundo porque existen este grupo de personas malvadas que se atreven a hacerle daño a otras personas, pero de igual manera él sigue siendo una persona terrible en contra de Adeline. También algo que no me hizo para nada de sentido es que él, cuando rescataba a estos niños y niñas, él se encargaba de darles una mejor vida, se encargaba de volverlos a integrar con sus familias y así. O sea, él realmente era una buena persona, él era el héroe que salvaba a niños y niñas de los pedófilos, pero al mismo tiempo le ponía apodos a Adeline como ratoncita. Ay no, la verdad, este libro me hizo muchísimo problema porque no había manera en la que yo considerara a este acosador como un héroe o como alguien bueno. Y les digo, Said no únicamente la acosaba mandándole mensajes o espiándola, sino que llega un momento en la historia en donde ya se ven cara a cara y él acusa de Adeline en múltiples ocasiones y de muchas maneras muy bizarras. Lo peor de todo es que este libro está narrado en primera persona desde el punto de vista de Adeline y en otros desde el punto de vista del acosador. Y cuando vemos el punto de vista de Adeline sabemos que ella para nada quería tener estas interacciones con él. Es decir, no había consentimiento en este tipo de relaciones y es un punto súper importante al cual me gustaría hacer énfasis y es que ya he leído otros libros de este mismo género de romance oscuro en donde hay escenas spicy, en donde los protagonistas tienen algún tipo de relación y por más bizarra o intensa que ésta sea, siempre existe el consentimiento, pero en este libro, en esas escenas, no pasaba así. Entonces me parece horrible que se le llame romance oscuro a este tipo de escenas en donde prácticamente se está abusando sexualmente de una persona y creo que los autores de este género tienen que tener mucho cuidado al escribir este tipo de escenas, pero cuando no hay consentimiento se convierten en otra cosa completamente diferente y me parece muy horrible que se les nombre como romance oscuro a este tipo de acciones. Pero bueno, hay como dos tramas más dentro de este mismo libro. Una de ellas es sobre la vida de la abuela de Adeline y es que ella encontró unos diarios en donde su abuela va narrando cómo alguien la está acosando. Entonces es algo bastante extraño porque lo mismo le llegó a pasar a su abuela. También su abuela tenía un acosador que pues empezó a interferir entre la vida de ella y su esposo a tal grado de asesinarla. Entonces Adeline siente que ella tiene que desenmascarar a este acosador de su abuela y ella siente que tiene que resolver este crimen que ocurrió muchísimos años atrás. Y la otra trama que se nos cuenta en el libro, que a mi parecer fue la más interesante de todas y la razón por la que decidí terminar de leer este libro en su totalidad, nos habla de una secta que Said trata de desenmascarar porque él recibe un video donde él trabaja de hacker y así, en donde existe una clase de sociedad secreta donde adultos hacen rituales con niños pequeños. Said se queda completamente impactado de los actos tan inhumanos de estas personas,
así que él se involucra dentro de esta misma secta, se vuelve amigo de las personas que la conforman y así, con el único motivo de saber cómo operan y así poder rescatar a tantos niños y niñas que iban a morir en condiciones horribles. Como les digo, esta parte de la secta y así fue la más interesante de todo el libro. Lo peor de todo es que ocurre casi hasta el final, entonces si les llega a interesar este libro por esta parte, tengan en cuenta que va a ocurrir casi al final del libro. De hecho, algo que tampoco me gustó, pero que yo sé que la autora sabe lo que hace, es que el final nos deja en un cliffhanger, nos deja a la expectativa de qué va a pasar con Adeline, porque al parecer ella fue secuestrada por algunos miembros de esta secta que lograron escapar de la policía y así. Y por más que quiera saber qué va a pasar con Adeline, no me pienso leer el segundo libro. Yo creo que voy a ver videos con spoilers para saber qué ocurre, porque ni de chiste leería otro libro como este. Y pues sí, prácticamente de esto trata Hunting Adeline, al menos este primer libro. Como les digo, no me gusta que se le llame romance oscuro al abuso de una persona. Yo sé que hay partes en el libro en donde ya las escenas spicy son consensuadas y tal vez pues sí entran como en estas categorías de romance oscuro y así, pero de igual manera me parecieron escenas muy perturbadoras. Voy a ser muy explícita, voy a tratar de censurar algunas palabras porque me da miedo que YouTube me regañe con lo que les voy a contar. Ni siquiera sé cómo contarles esto, pero en una escena spicy entre Adeline y el acosador, él saca una... Adeline está muy asustada porque piensa que Zack le va a disparar, que le va a hacer daño, pero él utiliza como un objeto para darle placer a Adeline. Entonces, ya se imaginarán, no voy a ser más explícita, mis papás ven mis videos, ustedes ya me entenderán. Pues me pareció muy loca, muy necesaria, pero pues a la gente le gusta leer esas cosas y entiendo por qué este libro tiene hype y porque hay lectores y lectoras que lo disfrutan. Ya saben que en este canal no juzgamos gustos literarios, pero sí me gustaría que los lectores de este tipo de historias tan oscuras, de este tipo de romances oscuros, sean muy conscientes de las cosas que se pueden o no romantizar. Yo entiendo que en muchas ocasiones los villanos o los personajes oscuros suelen ser atractivos y creo que estos son los principales objetivos de sus autores, pero también tenemos que ser muy conscientes de las cosas que ya sobrepasan esta línea de... No quiero decir que de lo moral, porque de eso se trata, es un villano, pero estamos hablando de una persona que habló explícitamente de otra y creo que estas escenas para nada son románticas, para nada deben considerarse románticas, entonces... No sé, creo que hay que ser muy conscientes y tener cuidado con este tipo de historias. Y bueno, creo que eso es todo lo que quería comentarles acerca de Hunting Adeline. Espero que con este video se les haya quitado las ganas de leerlo. Ya saben que yo no soy nadie para decirles qué leer o qué no leer, pero considero que hay mejores romances oscuros, hay historias más intensas y mejor contadas que sí valen la pena leer. Y es que al menos en la versión digital que yo leí tiene 611 páginas. Creo que de haberlo tenido en físico se habría visto como un tochote. Entonces creo que es bastante largo para la historia que nos cuenta. A mi parecer no vale la pena. Yo le terminé dando 2 estrellas de 5. Muy pocas cosas me gustaron, como les comento, únicamente el final fue lo que salvó a toda esta historia. Así que ya queda en ustedes si deciden leerlo o no. Y bueno, eso va a ser todo por este video, así que yo me despido, pero antes les recuerdo que me pueden encontrar en mi cuenta de Instagram y TikTok como melibi.books y también en mi cuenta de Goodreads donde actualizo mis lecturas. Muchas gracias por haber visto este video, suscríbanse si aún no lo han hecho y espero que podamos vernos una próxima vez.